Antes de empezar con el video, queremos enviar nuestros calurosos saludos a Ade por el 7 de agosto, Etna Cristel por el 10 de agosto y a Pequitas por el 25 de agosto. Muchas felicidades. Inapropiado. Capítulo 6. Pétalos. A pesar de sus movimientos bruscos, el toque de Taeun fue sorprendentemente delicado, muy distinto a la forma áspera y obstinada con la que antes había invadido su cuerpo, y después de tantas horas enredados, ella debía lucir como un completo desastre, pero aún así, siguieron y siguieron hasta el amanecer. El rostro de Min Yeon-ji se tornó pálido tras colgar la llamada con la señora Han Seon, madre de Ji-soo. La cita no había salido bien y las sospechas le revolvieron el estómago. Su hijo era perfectamente capaz de hacer cualquier locura en tan poco tiempo. Era un descarado que no dudaba en decirle a su propia madre que dejara de meterse en sus asuntos. Así que no era descabellado pensar que se había comportado igual con una mujer a la que acababa de conocer. Pero, ¿no había accedido a esa cita a ciegas? ¿No había dicho que se casaría con la persona que ella eligiera? Entonces, ¿por qué ese repentino giro? Min Yeon salió del pasillo apresurada al espacio donde se alojaba Taeun, pero al abrir la puerta, solo el silencio la recibió. No había rastro de él y una sensación ominosa se apoderó de su pecho. ¿Fuiste a consolar a esa mocosa sabiendo lo importante que es el matrimonio para ti? Min Yeon-jin se giró en seco, caminó con paso firme hacia el salón principal. Ya no había tiempo para la dignidad. Su hijo estaba a punto de lanzarse al fuego. En ese momento, Park Ji-sun se encontraba en el patio y al ver a Min Yeon acercarse, corrió hacia ella apresurada. ¿Dónde está?, exigió la madre de Taeun. Yeon Se-ji, ¿dónde está? ¿Vive en las dependencias del personal? Park Ji-sun, desconcertada por la repentina pregunta y la expresión tensa de la mujer, sintió un mal presentimiento, así que intentó serenarla, pero fue en vano. No, Se-ji vive en un pequeño anexo separado, sola, en una edificación algo antigua alejada del salón principal. Entonces, ¿estás sola o no? Y al obtener una afirmación, Yeon-jin soltó un profundo suspiro, llevándose la mano a la frente. Por supuesto que vivía sola. Por eso su relación con su hijo pudo desarrollarse sin que nadie lo notara. Guíame, tengo algo que comprobar. Pronto, ambas llegaron a un sitio apartado. Cada paso, aunque renuente, las acercaba a los gemidos que el viento arrastraba y que no podían ser considerados solo imaginaciones ni delirios. Eran reales. Desde el interior de la casa se colaban los sonidos indecentes, jadeos, movimientos húmedos, empujes, una intimidad desordenada, desvergonzada e irrefrenable. Y los responsables no dejaban lugar a dudas: la nieta de Park Ji-sun y el hijo de Min Yeon-jin. La anciana intentó llamar su atención, pero Min Yeon-jin la detuvo con la mirada afilada como un cuchillo. Luego, entre dientes, apenas audible, escupió una sola advertencia: cierra la maldita boca antes de que yo te la cierre. Pero ni siquiera el viento helado, que de pronto comenzó a soplar con furia, fue suficiente para silenciar el bochornoso espectáculo de su hijo. Más que las palabras especial o el hecho de que Jun Taeun la deseara, esto era mucho mejor. Durante días, Se-ji había vivido con el pecho apretado, enfadada de solo pensar en él. Pero ahora, todavía adormecida, todo le parecía un sueño. Y quizás fue por eso que no pudo evitar preguntar: ¿de verdad estás de acuerdo con esto? ¿Con qué? Conmigo. ¿Y por qué no lo estaría? Él nunca la había criticado, pero igual se sentía pequeña. Y tras unos segundos murmuró: mi cojera. No era una confesión, era un hecho, no era un pecado, pero le pesaba como si lo fuera. Y justo cuando empezaba a sentirse patética, él sonrió y su corazón vaciló. Sí, cojeas. ¿Y qué? ¿Le estaba pidiendo una lista de defectos? Ya fuera por el cansancio, la confusión o simplemente por no saber qué responder, Se-ji dudó, desvió la vista y murmuró casi para sí misma: no tengo dinero. Taeun estalló en una carcajada como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Sí, y también tienes el talento de hacerme reír así, dijo mientras la atraía hacia él en un abrazo. Eres bonita, adorable y muy buena pintando. Eres reconocida, pero también eres humilde. Y eso me gusta. Su voz, más baja ahora, hizo que Se-ji se le calentara el corazón mientras Taeun continuaba acariciando su espalda. Y con los ojos cerrados, Se-ji empezó a borrar de su mente aquella lista de defectos. Los insultos que solía lanzarse a sí misma se esfumaron como burbujas. La suciedad que sentía pegada a su alma se desprendió, como musgo arrancado con suavidad. ¿Saje?
la llamó suavemente él. Ven a Seúl conmigo. No dejaré que te sientas sola. A través de las ventanas el amanecer se asomaba y un día completamente distinto al anterior comenzó a iluminar la habitación. El hombre que tanto había admirado incluso en su soledad más profunda, ahora estaba frente a ella, y Sejhi lo miró por fin de frente y sin miedo, dándose cuenta de que a partir de ahora lo pintaría así, como en este mismo momento, y solo entonces ella se inclinó y lo besó. Poco después, mientras ella aún intentaba descifrar sus intenciones, Tae-eun la tomó de la muñeca antes de que pudiera procesar completamente lo que acababa de decir. Sí, la tarjeta también se la iba a dejar. ¡Ay, Dios! Estoy bien, solo me quedaré con esto. Quédate tú con la tarjeta. No seas terca. Eso, dile, Tae-eun, pero ella siguió allí de terca. No es eso. De todos modos, ya que vamos a Seúl, realmente necesito comprar una cama. Oh, esta muchacha me llena de orgullo. En silencio se apoderó de la habitación. Tae-eun la miró fijamente antes de inclinarse y soltar una suave risita. ¿Qué ubicación te gustaría? Dime un lugar que te quede cómodo. Él parecía completamente dispuesto a comprarle una casa en ese mismo instante si ella se lo pedía. No se trataba de promesas vacías de bajar las estrellas o la luna. Su propuesta era real y justamente por eso aterradora. Sejhi lo miró con dificultad. ¿Puedes vivir en mi casa? Estoy bien, tengo suficiente dinero para tener mi propio espacio. Tae-eun sonrió y le apretó una mejilla, pero no la presionó más, al menos no por ahora. Tienes tiempo para pensarlo. Me pondré en contacto contigo, así que no salgas y solo duerme un poco más. La relación que habían mantenido en secreto durante la noche ahora parecía simple, y solo después de que la puerta se cerró, Sejhi se dio cuenta de que sus mejillas estaban encendidas. Para Tae-eun no fue una sorpresa ver a su madre en el patio anexo. Innumerables pétalos yacían esparcidos a sus pies junto al estanque artificial. Tae-eun la observó mientras sostenía una flor en la mano. «¿Te levantaste temprano?», comentó ella con una falsa tranquilidad. «Hablé con la señora Han-seom. Era esa. Me dijo que la cita entre ustedes no fue bien. ¿Pasó algo mientras te despedías?». No hacer de Sejhi el centro del conflicto probablemente fue el último acto de orgullo de Yeonjin como madre, y eso Tae-eun podía respetarlo, por lo que no la haría menos importante para él. ¿No te lo dije ya? Odio a los niños. Es solo un año mayor que esa chica. A pesar de su intento de mantener la cortesía, el nombre de Sejhi salió de sus labios y Tae-eun soltó una risa ligera y asintió resignado. «Yeon-tae-eun, ¿qué voy a hacer contigo?». Yeonjin suspiró profundamente como si intentara aplacar su frustración, pero Tae-eun simplemente la miró y le sonrió antes de hablar. Ya lo sabes. Min-yeon negó con cansancio y luego se giró como si diera por terminado el tema. Sin embargo, antes de marcharse, se detuvo y soltó. «Creo que lo mejor será que me vaya después del evento pasado mañana. Y con respecto a esa chica, dame un poco de tiempo. Hablemos de esto cuando volvamos a Seúl. Después de todo, también vas a necesitar más tiempo contigo mismo», dijo la mujer mientras que los pétalos ahora yacían machacados en el suelo. Mientras suspiraba profundamente y jugueteaba distraída con su teléfono, Sejhi notó un mensaje de Tae-eun que había llegado mientras dormía. Sejhi contempló por unos segundos el nombre Seo Jun Tae-eun antes de presionar el botón de llamada, y tras un tono seco, sin melodía, él contestó. ¿Dormiste bien? ¿Cómo te sientes? Estoy bien. ¿Eso está bien? ¿Quieres cenar juntos? ¿Hay algo que te apetezca? ¿Podemos salir o le pediré al secretario Kim que lo traiga? Quizás eso era lo que él había querido decir con tener una cita el día anterior. Sejhi parpadeó repentinamente nerviosa. ¿Podemos cenar mañana? Es que tengo planes más tarde. ¿Y yo no fui el primero? El corazón de Sejhi dio un pequeño vuelco. Técnicamente el primer compromiso lo había hecho con él, pero surgió otra invitación después. Es que en esta época del año solemos hacer un picnic todos juntos cuando florecen los cerezos. Se había pospuesto porque pensaron que me molesté por lo de ayer, pero me acaban de llamar para invitarme. Y aceptaste con entusiasmo. Sejhi tragó saliva. Por más que intentara explicar, sabía que el resultado sería el mismo. Aunque no había mala intención, comprendía que ese tipo de comportamiento no era precisamente ideal en una relación. Y sin embargo, llamarlo amante o incluso novio todavía se sentía ajeno. Excusas, eso era todo. Pero entonces escuchó a Tae-eun reír a través del fono. Ella no entendía qué le parecía tan gracioso, pero él rió durante un rato como si fuera inevitable. ¿De qué te ríes? Tus excusas me resultan encantadoras. Su voz era serena incluso frente a su frustración. Sejhi apretó el diamante en su muñeca que le hacía cosquillas en la palma. De acuerdo, ve.
Tenemos tiempo de sobra. Sí, cenaré contigo mañana. La llamada entonces terminó con una breve risa de parte de él y Seji se quedó inmóvil unos segundos, esperando que su corazón tembloroso se calmara. Luego entró en su lista de contactos y encontró el número guardado como Seo Jun Teum. Entró en la pantalla de edición y eliminó las 3 letras del título. El nombre le parecía demasiado rígido para alguien que jamás la había tratado como una sirvienta. Incluso ahora de forma automática seguía llamándolo Seo, pero en el fondo no sabía qué otra cosa usar. ¿Un invitado de honor? ¿Un descarado? ¿Un hombre que no significaba nada? O al menos eso se repetía. Entonces leyó Jun Teum a secas y pensó, si lo llamaba así, podrían volverse más cercanos aunque solo fuera por un día. Y con esa esperanza, guardó el contacto de nuevo. Hacía 5 años que las flores de cerezo no duraban una semana después de florecer. Lo habitual era que fueran arrastradas rápidamente por las lluvias de primavera o en algunos años ni siquiera llegaran a abrirse del todo. Seji alzó la vista hacia los ligeros pétalos que danzaban con cada brisa. Mientras los observaba flotar en el aire, pensó en aquel hombre con quien apenas se había cruzado la mirada y sus mejillas se tiñeron de rojo. Seji entonces tomó una foto de la comida extendida. El tío Sholwan la miró con curiosidad y la verdad, si no fuera por la solicitud de Teun de que le enviara fotos, ni habría pensado en tomarlas. Y mientras los otros dos estaban distraídos, Seji envió rápidamente un mensaje a Teun y puso el teléfono boca abajo. Saber que estaba haciendo las mismas tonterías amorosas que una vez usó para molestar a su enamoradizo tío le hizo arder el cuello. Poco después, los tres comenzaron a conversar y de alguna manera el tema aterrizó en los sucesos de la residencia. La gente solía decir que no era apropiado casarse tan pronto después de romper un compromiso, pero bueno, al parecer Junji siguió adelante con sus planes. La señora Seon se rió de la ironía, mientras que Seji pensaba que una vez que dejara Jung Won-dang, pasaría bastante antes de volver a ver a Che Junji, y quizás fuera mejor que el karma hiciera su trabajo, con un padre ludópata y un futuro esposo mujeriego. Después de 6 años estancada desde que se graduó, Seji había permanecido demasiado tiempo en el mismo sitio, así que, tras un sorbo de bebida y un breve silencio, habló. Tengo algo que decirles. La señora Seon y su tío se voltearon hacia ella. De pronto recordó cómo Teun llamaba a estas dos personas su familia, y quizás tenía razón, porque si alguien había sido su familia habían sido ellos, y sabía que si incluso se marchaba ahora, seguirían allí firmes. Voy a mudarme a Seúl pronto, dijo finalmente, y el silencio fue absoluto, y como siempre, Sholwan fue el primero en hablar. ¿Así de repente? No es así de repente. Llevo tiempo pensándolo. Yo no puedo seguir dependiendo de este lugar. Además, también quiero dedicarme a pintar en serio, añadió con una sonrisa tímida. El tío Sholwan la miró con tristeza y preocupación, muy por el contrario de la señora Seon, que la apoyó firmemente. Eres una chica joven con un trabajo y una vida. Ve a Seúl y haz lo que tengas que hacer. Diviértete y recuerda que siempre tendrás un lugar al que puedes volver. Sholwan a su lado refunfuñaba, pero su voz se apagó al ver las miradas decididas de Seon y Seji, entendiendo que esto era parte de la vida. Crecer. Bien, si es así, ayudaré un poco. ¡Maldición! Esto es algo que tu tío puede hacer por ti. Masculló limpiándose los ojos con el dorso de la mano antes de beber otro gran trago a su cerveza. La señora Seon entonces bajó la mirada con un dejo de pesar, y cuando Seji iba a hablar, ella se adelantó. A partir de ahora no tienes que ayudar más con los gastos médicos de Hanul, dijo la mujer negándose a cualquier protesta de Seji. Yo también ganaré dinero, cariño. Tu abuelo me subió el sueldo y Hanul está mejor tras la última operación. Y si se complica, hay opciones de apoyo del hospital. Ya es hora de que deje de ser una carga para ti. Hanul era la nieta enferma de la señora Seon. Llevaba años entrando y saliendo del hospital y Seji había ayudado con gran parte de los costos. Aún así, si necesitas algo, dime. Iré ahorrando poco a poco, dijo Seji mirándola con afecto. Los ojos de la señora Seon se humedecieron por la emoción, pero pronto se los sacudió de encima. Ya, hoy es un día hermoso, dejemos la charla triste. Señor Sholwan, trajiste un buen alcohol, ¿verdad? Eso, hoy vamos a beber hasta las narices, exclamó el tío Sholwan. Esa era su familia. Seji pensó en si mencionar a Teun en esos momentos, pero decidió dejarlo para otro día. Después de todo, no se iría en una semana como él le había propuesto. Aún necesitaba tiempo para poner sus asuntos en orden, así que lo haría, pero con calma. Y por primera vez en mucho tiempo sonrió con todo el corazón, mientras el sol comenzaba a ocultarse y los pétalos de cerezo girando en el aire lucían aún más hermosos que nunca.
Seji no encontró mejor tronco que al macizo de Teum, quien le pellizcó ligeramente las mejillas. Sí, claramente su chica estaba borracha. No, solo un poco. Pero su arrastre de palabras la delató. Seji cerró los ojos un poco usando el alcohol para armarse de valor y se concentró en hablar con claridad y abrió los labios. Les dije que me iré a Seúl, pero no pude mencionarte. Entonces, ¿el punto es que no nos atrapan? Dijo el divertido. No, de todos modos no podré seguirte a Seúl. Primero tengo que arreglar las cosas aquí. Planeo decírselo entonces. Y después de sus divagantes excusas, Seji abrió los ojos de par en par recordando algo que había traído de vuelta. Ella metió la mano en el bolsillo y luego la estiró en un puño hacia él. En el momento en que él agarró suavemente su pequeña mano, Seji abrió su puño y dejó que los pétalos cayeran sobre su palma. Atrapé uno que estaba cayendo. En su gran mano, los pétalos eran como motas de polvo. Dicen que si atrapas una flor de cerezo que cae, el amor se cumplirá. Eso era lo que la señora Seong le había susurrado a Seji un día mientras la tomaba de la mano. Un dicho infantil sin origen ni credibilidad conocida. Sin embargo, cuando era niña, se tomaba en serio esas palabras y salía todas las primaveras con Madame Seong a atrapar pétalos de flor de cerezo. Los pétalos no solían quedarse en sus pequeñas manos, por lo que la señora Seong compartía los que atrapaba con Seji. Era un recuerdo que había olvidado después de crecer, pero hoy de repente volvió a ella, y en ese momento, Teun con el ceño fruncido soltó una risita. Gracias, lo aceptaré con mucho gusto. Él apretó el puño, y tal vez fue porque era el regalo más trivial que había recibido en su vida, pero se rió repetidamente, con una mirada incrédula. Luego se inclinó hacia ella, la abrazó y la besó en la frente repetidamente. Un amor que se cumpliría. Sí, fue un deseo infantil que él también compartió con ella. Poco después, Teun abrazó con fuerza a Seji, cuyo cuello y mejillas estaban encendidos de rojo. ¿Has recuperado un poco la sobriedad? Solo un poco, pero a juzgar por cómo arrastraba las palabras, en realidad fue menos que poco. Teun entonces besó brevemente la parte posterior de su cabeza. Parece que te divertiste. Ni siquiera cuando te reunías con tus compañeros de clase te emborrachabas así. Porque siento que una vez que me vaya a Seúl, todo esto se volverá lejano. Puedes volver de vez en cuando, o puedes invitarlos a Seúl. Está demasiado lejos, además estaré ocupada con el trabajo, dijo ella recostándose en su pecho. ¿Y qué clase de trabajo será? Todavía no lo sé, pero tengo que ganar dinero para el alquiler. Algunos compañeros y estudiantes mayores le habían prometido presentarle oportunidades, además contaba con regalías, así que creía que estaría bien, o eso pensaba hasta que Teun preguntó. ¿Acaso firmaste un contrato fraudulento? Seji giró la cabeza confundida. Has estado en la lista de los más vendidos desde tu debut. ¿Por qué vivirías en alquiler? ¿No sería raro que ya tuvieras casa en Seúl? Revisemos ese contrato juntos, y si hay algo sospechoso, iniciaremos acciones legales. Dijo él activando su modo empresario, pero ella negó rápidamente. En realidad no había ningún problema, ni había firmado un contrato fraudulento. Seji se volvió de inmediato tomándole el brazo, pero la expresión de Teun no se relajó. No es que no me paguen bien, es solo que hubo lugares donde tuve que gastar lo que ganaba. Pero, ¿en qué lugares tenía que gastar tanto si solo pasaba sus días allí en ese recinto dibujando? Es que la nieta de la señora Seong ha estado enferma. Ha tenido varias cirugías importantes en los últimos años y pasa mucho tiempo en el hospital. Las cejas de Teun se alzaron. ¿Estás diciendo que tú has pagado sus facturas médicas? No todas, pero probablemente muchas de ellas. Seji pensó en todos los gastos y miró con cautela la reacción de Teun, quien entreabrió los labios sorprendido. Seji, ¿eres tonta? Seji frunció el ceño. Es mi dinero, respondió desafiante. Ese no es el punto. ¿Por qué estás pagando por alguien que ni siquiera es tu verdadera familia? Ni siquiera es por ella, sino por su nieta. ¿Y tú qué sabes? Dijo ella ahora más enojada intentando zafarse de él, pero Teun la detuvo. ¿Y qué es lo que no sé? Su expresión era suave, no era de crítica, y suavemente Seji le explicó en cómo la señora Seong había hecho mucho más por ella cuando era niña. Después de su accidente fue ella quien la llevó cargada en la espalda todos los días a la escuela, que estaba a 1 hora caminando. Teun guardó silencio mientras ella hablaba. Su madre la había abandonado y su abuela ni siquiera la miró a los ojos antes de alejarse cruelmente. En medio de una vida en la que nadie quiso hacerse responsable de ella, fue la señora Seong quien la sostuvo. La cargó día tras día solo para consolarla. En ese momento, la que no tenía lazos de sangre era ella, no la señora Seong. Las historias cotidianas que escuchaba mientras viajaba sobre su espalda la mantenían con los pies en la tierra. La hacían sentir a salvo, como si las corrientes feroces de la vida fueran cosa del pasado. Miles o decenas de millones no me importa. No es un desperdicio, así que
por favor, no digas eso. No es como si hubiera tomado el dinero de tu billetera. Al oír el largo suspiro de Taeun, su corazón se encogió. No debió haberlo contado. Desde el día anterior, todo lo que había dicho parecía un cúmulo de miserias que ahora le resultaban hasta vergonzosas. Ya ni siquiera podía culpar al alcohol. Seji se encogió, deseando enterrar la cabeza entre las rodillas, pero Taeun la atrajo con fuerza. Incluso cuando ella intentó alejarse fue en vano. La sentó sobre su regazo y la hizo girarse para mirarlo. Tienes razón. Solo soy alguien que nunca te cargó a cuestas y que habla demasiado. La respiración entrecortada de Seji se calmó. Lo siento, dijo él. La calidez de su abrazo fue reconfortante. Entonces Taeun extendió la mano y le sostuvo suavemente el tobillo izquierdo. Con delicadeza acarició la cicatriz mientras preguntaba sobre su accidente. Fue cuando tenía 9 años, dijo ella rememorando ese día. Llovía muy fuerte, me caí al río. Todos pensaron que me había ahogado, pero en realidad quedé atrapada entre las rocas y fue gracias a eso que sobreviví. Fue un alivio que el rostro de Taeun no mostrara lástima. La abrazó con más fuerza, su mano seguía en su tobillo sin soltarla. Pero como no me encontraron a tiempo, desde entonces ya no puedo caminar con normalidad. ¿Por qué estabas junto al río en un día así? Buscaba una muñeca, no era mía, era de mi hermanita. La perdió cerca del río y fui a buscarla, entonces pasó. Y hasta ahí llegó. Seji no pudo contarle más, tal vez algún día lo haría, quizás nunca, pero por ahora eso bastaba. Solo entonces apoyó la cabeza contra el pecho de Taeun y por un momento el mundo pareció más liviano. De regreso en el anexo, Taeun le pidió al secretario Kim que le concertara una cita con el presidente Young. La historia que había escuchado de Seji comenzaba a despertar sus sospechas. Seji había caído al río hacía 20 años mientras buscaba la muñeca perdida de su hermana, y casi al mismo tiempo Park Ji-sun solicitó al presidente Young 500 millones de wones para tratar asuntos relacionados con esa hermana. ¿Podía ser solo una coincidencia? Las dudas empezaban a alinearse. Taeun recordaba que según el informe lo ocurrido se supo de inmediato, y si ese dinero se usó para silenciar a un testigo del incidente, en ese entonces esa suma era suficiente para cubrirlo todo. Aunque su familia vivía en la misma propiedad, Taeun nunca había considerado que compartiera realmente una vida con la familia de Seji. Ella vivía apartada en ese viejo anexo como si fuera una extraña. Incluso para una familia reconstituida, la situación resultaba peculiar. ¿Estaba siendo demasiado susceptible por leer tantas novelas escritas por Yoon Se-ji? Tal vez, pero no podía evitar preguntarse cómo una relación tan cercana había llegado a volverse tan distante. Sentía que necesitaba una respuesta clara para saciar su curiosidad, pero si esos dos eventos estaban realmente conectados, en ese instante, Taeun deseó de verdad que no hubiera sido así. Esa mañana Seji se despertó con resaca, pero el malestar quedó en segundo plano al recibir una llamada de Taeun. Con voz tranquila, él le explicó que debía partir a Seúl ese mismo día. Al escucharlo, Seji se dio cuenta de cuánto le afectaba ahora su ausencia. Aún así, la conversación fluyó entre bromas, con frases ambiguas que dejaban entrever sentimientos aún sin nombre. Seji entonces se levantó de la cama y abrió la puerta de par en par por petición de él. El aire fresco de la mañana le llenó los pulmones y entonces lo vio. Una bolsa de compras frente a su puerta. Se acercó con cautela, la abrió y descubrió en su interior varios remedios para la resaca y botellas de agua. Un gesto simple pero profundamente cuidadoso. ¿Cuándo Taeun había hecho eso?, pensó, mientras alzaba la vista hacia el sendero por donde Taeun debió haber llegado y por donde ya se había ido. A eso del mediodía, Min Jeong-jin recibió una llamada inesperada de la esposa del grupo Han Seom. Habían pasado 2 días desde las citas ciegas y en ese tiempo, Min Jeong-jin se había encerrado en casa, saltándose comidas, rechazando visitas, incluso las de su hijo. A pesar de intentar mantener la calma, la ira por cómo él había arruinado un matrimonio tan prometedor no disminuía. Así que, ¿qué sentido tenía organizar rituales para el bienestar de un hijo que ni siquiera quería comer lo que sus padres le preparaban? Y con Taeun partiendo desde temprano por un asunto urgente, nada parecía tener sentido. Y sí, la llamada la tomó por sorpresa, la cual había iniciado con un "lo siento, cariño" de parte de la señora Han Seong. Min Jeong-jin esbozó una sonrisa irónica al oírla. Nuestra Jisoo es muy joven, estuvo todo el día de ayer muy triste y yo sin saber nada la presioné, no sabía que tenía novio. Y a pesar de que los suspiros al otro lado de la línea se hacían más profundos, la sonrisa de Min Jeong-jin se ampliaba. Menos mal que solo
solo era una llamada telefónica, pensó. No, para nada, le agradezco que me haya llamado. Pensé dejarlo pasar creyendo que usted no sabía nada, pero no me sentí bien. Pensé que sería tan bonito si nuestros hijos terminaban juntos. Me sentí como una tonta. Min Jong-jin soltó una leve carcajada. Aunque la conversación parecía terminar, la señora Han-seong aún no colgaba. Querida, incluso después de todo esto, sería muy difícil organizar otro encuentro entre nuestros hijos. Min Jong-jin suspiró. Después de que Tae-eun arruinara la cita, el apetito que Min Jong-jin había perdido volvió. Aunque le molestaba un poco descubrir que Jisoo tenía novio a pesar de su apariencia inocente, aún así era un buen negocio si Han-seong regresaba arrastrándose. Descuida. A veces ni yo entiendo a mi propio hijo, murmuró levantando las comisuras de sus labios con falsa resignación. Pero por ti al menos intentaré hablar con él. Porque sí, si Tae-eun no era capaz de soltar a esa mujer, ella se encargaría de que ella lo soltara a él. Después de todo, ¿de qué serviría lamentarse si Tae-eun destruía al grupo por culpa de Tae-jun? Con el tiempo, su hijo se lo agradecería, y cuando colgó, Min Jong-jin se levantó con una mirada amable en los ojos. Tae-eun sacudió la ceniza del cigarro viendo cómo el humo flotaba en el aire. Pensó en Se-hee, la mujer que empapada de vergüenza lo enfrentó como si nada hubiera pasado, la misma que una y otra vez intentaba ocultar su tobillo. ¿Había vivido así todo ese tiempo? No supo si lo que sentía era ira o remordimiento, pero rió brevemente sin humor. Secretario Kim, la investigación fiscal sobre nuestros jugadores ya casi comienza, ¿no es así? Así es. Dentro de una semana habría una cobertura mediática. Ya se daba por hecho en varias comunidades desde que fueron excluidos de la alineación. El embargo de información ya no servía de mucho y para sorpresa de nadie, Chae-yoon-ji también fue excluida. Tae-eun aplastó el cigarrillo con desgano. Vamos, necesito ver al presidente, dijo antes de darse la vuelta y echarse a andar. Se-hee, que ya se había atado el delantal de trabajo a la cintura, volvió a mirar el lienzo frente a ella. El aire frío en la habitación se posaba sobre su cuello y el cuadro que había dejado olvidado durante el día parecía preguntarle ¿qué vas a hacer ahora? Había comenzado esa pintura con la intención de postular a un programa de estudios en el extranjero para mantener las manos ocupadas y alejar su mente de él. Si esa hubiera sido la única razón, podría haber cerrado la puerta y seguir con su vida, pero algo la hizo volver al estudio. La declaración que hizo durante el picnic del día anterior era su respuesta a lo que de verdad quería. Estirando los hombros rígidos, volvió a acercar la silla que había empujado hacia atrás, pero no pasó mucho antes de que una voz la sacara de su concentración. Dejó el pincel sobre la mesa, se puso de pie y abrió por completo la puerta para ver quién era. Estabas aquí. Me preocupaba que te hubieran convocado al evento de hoy. Era el secretario personal de Min Jong-jin. Aunque la voz no le resultaba familiar, Se-hee sí que reconoció a la mujer parada detrás de él. Allí estaba la señora Jeon, irradiando esa frialdad elegante mientras la observaba con una tenue sonrisa. Señorita Se-hee, ¿tiene un momento? Por un instante, una extraña premonición le recorrió el cuerpo, como un latido sordo que la recorrió desde los tobillos. Se-hee se quitó el delantal y lo dejó cuidadosamente mientras Min Jeon observaba el estudio con indiferencia, hasta que su mirada se detuvo en la pintura sobre la que Se-hee trabajaba. Por alguna razón, su escrutinio le hizo sentir como si estuviera desnuda frente a ella. Tu estilo es único. Viendo solo estas obras son maravillosas. Tengo curiosidad por ver en qué se convertirá esta cuando la termines. Se-hee apretó las manos contra los muslos. Incluso el simple parpadeo de las pestañas de Min Jong-jin al observar el lienzo la ponía nerviosa, y cuando la mujer volvió la cabeza y le sonrió con amabilidad, su tensión aumentó. Un presentimiento oscuro le ardía en la garganta. No importaba cuánto lo pensara, solo podía haber una razón por la que Min Jong-jin la visitaría. Leí el libro que escribiste. Me gustó, fue conmovedor y dejaba una buena lección. Las ilustraciones eran adorables. Tengo entendido que está en la lista de más vendidos en la sección infantil desde hace años. No sabía que estaba conociendo a una autora de bestsellers. Pensé que solo pasabas el tiempo aquí. Tu abuela no menciona nada especial. Su voz suave y clara tenía espinas ocultas. Al ver que el rostro de Se-hee no se relajaba ni siquiera con los halagos, Min Jeon sonrió aún más con brillo. ¿Podrías dibujarme? Se-hee parpadeó sorprendida.
Es mucho pedir. Es algo repentino, lo sé. Pero ninguna solicitud era más repentina que su visita, y tras vacilar un momento, pronto sacó una hoja gruesa de papel blanco, un lápiz y regresó a su asiento. Cuando Seji terminó, giró el dibujo hacia ella y Min-jeong lo miró apenas un momento antes de alzar la vista y fijar sus ojos en los de Seji. Es muy bonito. Halagó la mujer y Seji se lo agradeció. Pero entonces Min Jeong-jin decidió que era momento de sacar el veneno. No me lo agradezcas. Al contrario, gracias a ti por jugar con mi Taeum. La sonrisa incómoda de Seji desapareció de golpe, sustituida por un silencio devastador. Min Jeong-jin, satisfecha, dejó el dibujo como si ya no le importara. Pistolas, carritos, robots. Parece que fue ayer que jugaba con esas cosas. Tal vez porque soy su madre quiero pensar que ha superado todo eso. Pero ahora verlo jugar con muñecas bonitas todavía se siente extraño. No lo tomes a mal, querida, agregó con condescendencia. Solo pienso en ti como un pasatiempo temporal para Taeum. Es más, diviértete mientras dure y cuando acabe, pon todo en su sitio. Su tono ligero parecía decir que esa era la única interpretación posible. Lo entiendes, ¿verdad? Pensé que había sido clara en las citas ciegas, pero parece que no captaste el mensaje. La mirada altiva de Min Jeong-jin decía: ¿cómo te atreves, Seji, a pensar siquiera en Jun Taeum? Mientras tanto, Seji permaneció muda bajo esa mirada aplastante. Entonces Min Jeong suavizó la expresión. Sus ojos amables de nuevo parecían ofrecer indulgencia, siempre que Seji hiciera lo correcto y se alejara. Fue entonces cuando Min Jeong sacó un sobre blanco del bolso y lo colocó en las manos de Seji con unas palmaditas como diciendo: no te resistas. Piensa en ello como un pago por el dibujo. Para una autora de bestsellers como tú, es demasiado poco, es casi vergonzoso. Pero Seji retiró su mano de la suya con fuerza. El sobre cayó al suelo y el rostro de Min Jeong-jin se endureció. Lo siento, señora, pero me gusta mucho el director Jun Taeum, y aunque entiendo sus motivos, no puedo aceptar este dinero, lo siento mucho. Min Jeong suspiró con decepción y se rió por lo bajo. Claro. Es más rentable casarse que aceptar limosnas. Eres una chica inteligente. No es eso, y sé lo que me falta, pero... Exactamente, Seji. Te falta y mucho. Interrumpió Min Jeong-jin tajante. Pero incluso si no fuera así, no serviría de nada. Porque a mis ojos seguirás faltando. Porque para mi hijo el matrimonio es una extensión del negocio y ojalá fueras de una familia de nuestro nivel. Así podría anunciar un matrimonio por amor, lanzar comunicados y celebrar. Pero no es así. Solo eres la nieta de una chamana y también... Los ojos de Seji temblaron cuando notó cómo la mirada de Jeong-jin se posaba en su tobillo. Con un suspiro, la mujer pareció tomar una decisión. ¿Aún no entiendes lo que significa que Taeum esté contigo? Significa que quiere vivir como tú, medio discapacitado. Seji parpadeó tratando de mantener el rostro neutro, aunque le dolían las mejillas. Aunque todo se volvía borroso, el significado era claro. Lo estaba arrastrando al fondo. Mientras otros usan a sus suegros como autopista, ¿tú quieres que él cojee contigo? ¿Te parece justo? No. Para él estar contigo es como perder una pierna. ¿Eso es amor? ¿Eso es sinceridad para ti? Como una tormenta rompiendo el dique, Min Jeong-jin escupió su desprecio y por un momento Seji sintió que se ahogaba. Habían pasado 20 años desde que sobrevivió a la corriente, pero aún así se sentía bajo el agua. ¿Por qué seguía tropezando? ¿Por qué después de regresar solo encontraba desprecio? Miró a Min Jeong-jin con ojos vacíos. La mujer jadeaba con exasperación. Dime, ¿podrás vivir arruinando la vida del hombre que amas? ¿Por qué no entiendes? Termina con Taeum. Se acercó y le agarró el hombro con fuerza. Seji se estremeció y luego sacudió su mano con una risa amarga. El rostro de Min Jeong-jin se desfiguró de rabia. Ignorándola, Seji se puso de pie. Pero al apoyarse, un dolor punzante le subió por el tobillo. Pero no quiso mostrar más debilidad. Por favor, váyase. Terminaré con su gran hijo. Ahora váyase. En el rostro de Min Jeong se dibujó la vacilación, pero se recompuso. Has aceptado el dinero, así que cumple tu palabra. Cuando se fue, Seji finalmente se dejó caer en la silla. El retrato de Min Jeong-jin yacía en el suelo roto en 1000 pedazos. Finalmente las lágrimas brotaron por el dolor constante de mendigar amor. Había caído momentáneamente en la desgracia, pero la trataban como si hubiera nacido en ella. A veces su vida tenía sol, viento y flores, pero para otros siempre sería una ruina. Y sí, le dolía el tobillo otra vez, así que Seji lloró aún más fuerte.
Tuvo suerte de que fueran una noche sin luna. En esa oscuridad profunda podía esconder su rostro empapado en lágrimas. Taeun había regresado de su viaje a Seúl y ella no quería que él viera cuánto había llorado. Se-hee solía soñar con caminar de su mano bajo la luz del sol, pero entre ellos habían demasiadas diferencias como para andar juntos a plena luz del día. A menos que él bajara el ritmo por ella, ni siquiera podían caminar a lado. Y si hubiera sabido que todo terminaría así, habría contado menos historias tristes y más de las felices. Habría racionado su desgracia, habría sonreído más. Extendiendo la mano, Se-hee abrazó los hombros de Taeun y cuando sus ojos se encontraron, lo besó con avidez como si se aferrara a algo real, aunque fuera efímero. Le pidió que le hiciera daño no por venganza sino por necesidad, porque como ella, deseaba que al menos una chispa de luz quedara en ese momento, algo cálido que él pudiera recordar para siempre. Taeun se sentó en el borde del colchón observando a Se-hee, que había caído en un sueño profundo. Le tocó suavemente los párpados hinchados y ella solo frunció el ceño, incluso cuando acarició sus mejillas intentando despertarla, pero no obtuvo respuesta. En cambio, se dio la vuelta como pidiéndole en silencio que la dejara en paz. Era el castigo por haber cumplido su petición, hacerle daño como un loco. Taeun miró alrededor. Esa era su habitación, el lugar donde pasó su infancia y hasta podía imaginarla pequeña con mejillas sonrosadas y regordetas, pero enseguida lo embargaba una emoción difícil de nombrar. Deseaba que se hubiera reído mucho, incluso si estaba sola o triste. Esperaba que hubiera sonreído a menudo con ojos claros, pero lo sabía bien. Contrario a sus deseos, probablemente no rió tanto. Lloró más de lo que una niña debería, por el dolor, por la soledad, por sentirse miserable, y se convirtió en algo que no quería ser, un desastre. Recordó la primera vez que entró en esa habitación. Se-hee, incómoda incluso con su presencia, vivía rodeada de materiales de arte organizados en un caos particular. Eso le había arrancado una sonrisa. En aquel entonces solo le molestaban sus fotos con sonrisas falsas, sin saber la maravilla que tenía enfrente. Taeun besó suavemente la parte posterior de su cabeza. Su respiración era tan débil que parecía que podría detenerse en cualquier momento. Si estás fingiendo dormir, ya deberías darte por vencida. Los hombros de Se-hee se crisparon mientras lo miraban con un ojo entreabierto. Taeun extendió la mano y lo cerró con cuidado. Está bien, duerme más. Tengo que ir a Seúl otra vez en 3 días, así que hoy cita y mañana también. Se-hee asintió apenas y él soltó una leve risa. Con la yema de los dedos rozó las comisuras de sus ojos, como si intentara borrar todas las lágrimas que ella hubiera derramado en su vida, y permaneció a su lado hasta que volvió a dormirse. Al cerrar la puerta tras sí, Taeun exhaló el aroma mentolado del cigarrillo que llenó su cabeza, dejándolo solo en pensamientos caóticos. El día anterior había viajado a Seúl para una reunión privada con el presidente Jong, quien parecía notablemente más envejecido que 2 meses atrás, y ahora su rostro se mostró crispado cuando Taeun le mostró los documentos recopilados sobre la magnitud de los fondos que el presidente Jong había lavado a través de Jong-hwan-dan, dinero destinado a proteger los derechos sucesorios de su primo Jung Tae-jung. Con la deuda del incidente de Che Jun-ji aún vigente, Park Ji-sung seguiría siendo un agente activo para el lavado. Por eso pedirle que dejara de patrocinar Jong-hwan-dan era una solicitud con base más que suficiente. Esto es una amenaza. Tu padre te envió a intimidarme. Difícilmente. Solo estamos expresando nuestra decepción. Eso no fue lo que pregunté. La nieta de Park Jin-sung. ¿No sabes cuánto nos ayudó en Jong-hwan-dan cuando Jung-moo estaba en problemas? También escuché del incidente hace 20 años con Chae Young-hee. Tanto mi padre como yo estamos preocupados por posibles actos indebidos. Y que Chae Young-hee pueda arrastrarlos a usted y a Jung-moo al otro lado. En realidad su padre no sabía nada, pero considerando cuántas veces su madre le había dicho que se parecía demasiado a él, no importaba. Fue entonces que un golpe seco no muy lejos lo hizo fruncir el ceño. Al girar la cabeza notó una de las puertas del porche mal cerrada, traqueteando con el viento. Chasqueó la lengua y cruzó el porche con pasos largos, pero justo cuando iba a cerrar la puerta correctamente, un logotipo visible en un sobre dentro del cuarto captó su atención. En el borde de su visión estaba el mismo sobre de documentos que había visto aquel día en el estudio de Kim Ju-wan, el mismo que estaba sobre el escritorio la primera vez que la abrazó. Entonces recordó lo que decía la portada.
sala, recepción de la Fundación de Arte. Teun dejó los documentos en su lugar y volvió la mirada hacia el lienzo en el centro del estudio. La guía indicaba que el tamaño requerido para la presentación era de 100 pulgadas, aproximadamente la misma medida del lienzo. ¿No dijo que había algo que debía arreglar antes de que pudiéramos ir juntos a Seúl? Teun recordó sus palabras y una sensación fría le recorrió la nuca. Sus pensamientos comenzaron a oscilar entre la Sejhi que conocía y otra versión de ella que empezaba a descubrir, una que le resultaba ajena. El tic-tac del reloj de pared parecía amplificarse en sus oídos mientras la duda lo inquietaba y se apoderaban de él, y sin esperar más, tomó el teléfono y llamó al secretario Kim para pedirle que investigara todos los registros de llamadas del número que le había enviado. Sí, había enviado el número de Sejhi. Y una cosa más. Investiga qué hizo mi madre el día de ayer, agregó. Sin esperar respuesta, Teun colgó recordando el rostro de Sejhi casi irreconocible entre lágrimas, sus sollozos ahogados, su voz temblorosa pidiendo que la lastimaran. La sospecha lo envolvió por completo. ¿Realmente era eso lo que ella quería? ¿O su madre había intervenido otra vez? Sejhi se puso el delantal de trabajo y se sentó frente al lienzo. Mientras organizaba los pinceles con movimientos distraídos, soltó un suspiro y bajó la cabeza. Apenas 2 días. En tan poco tiempo tenía que fingir ser su amante y luego terminarlo. El absurdo de la situación la hizo reír por lo bajo. Se sentía patética, esperando en silencio a que él se marchara, pero quizás era mejor así. 2 días eran preferibles a una semana. Cuanto más tiempo pasara, más podía entregarle el corazón. Y eso solo haría más cruel el desenlace. Pensó justo cuando una llamada llegó casi a entrada a la noche. No tuvo que ver la pantalla para saber quién era, y tan pronto descolgó, las alarmas se dispararon. Teun no le preguntaba si quería que cenaran juntos, simplemente le dijo que se alistara ya que estaba de camino a verla. ¿Por qué? Teun rió del otro lado, como si resultara absurdo tener que explicarlo, pero antes de que pudiera insistir, él ya estaba afuera sonriéndole. ¿Me dejas echar un vistazo a lo que haces? Sejhi vaciló. El recuerdo de Min-jeon sentada dentro le oprimió la garganta. Dudó un momento, pero luego asintió. Teun recorrió el lugar con la mirada como si fuera su primera vez allí. Aunque ya lo hubiera examinado por la mañana, nada parecía haber cambiado. Los documentos seguían sobre la mesa visibles. No había intentado ocultarlos, lo que le hizo pensar que quizás ella no había sospechado nada. Más allá, Sejhi limpiaba varios pinceles con cuidado. Teun la observó de espaldas. Algo en su actitud lo desconcertaba. ¿Estaba siendo honesta o simplemente le era indiferente? Porque sentía que no tenía nada que ocultar, pero tampoco nada que ofrecer. En ese espacio, lo único que retuvo su atención fue la pintura de Sejhi, una obra que desde la mañana había cambiado, había crecido y se había profundizado. Teun alargó el brazo y acercó el plato de pescado hacia ella. Lo fileteó con destreza, separando la carne blanca y jugosa de los huesos. Luego colocó un trozo sobre el arroz de Sejhi. El gesto no era nuevo, pero esta vez se sentía distinto. Mientras que él se quedaba con las partes llenas de espinas o vísceras, ella recibía solo lo mejor. En ese momento, ella sintió un cosquilleo. A pesar de estar sentados frente a frente comiendo como cualquier pareja, todo se sentía nuevo. Después de tantos encuentros físicos, esta era su primera cita, por eso lo miraba de vez en cuando como si aún tratara de descifrarlo. Entonces él comenzó una charla trivial. Comenzó a preguntarle cosas como ¿desde cuándo comenzó a gustarte la pintura? ¿Por qué le gustaba tanto? ¿Y cómo es que había empezado con los libros para niños? Hacía servicio de arte en un centro infantil con unas amigas. Escribía algo para jugar con los niños y un amigo que dirige una editorial lo vio. Solo lo seguí, dijo con una sonrisa tímida bajando la mirada. ¿Quieres ser famosa por tu arte? No parece que lo que estás haciendo ahora sea exactamente lo que soñabas hacer. Eso era lo que realmente quería saber. Buscaba una respuesta concreta, una grieta, algo en lo que pudiera entrar. Decidir, negarlo, decir que nunca pensó en estudiar en el extranjero, que esos papeles eran solo para aparentar. Sejhi entonces bajó la vista pensando. Teun la observó en silencio siguiendo la dirección de su mirada, y tras un largo momento, ella levantó la cabeza, sus mejillas estaban levemente enrojecidas cuando al fin respondió. Solo
quiero seguir haciéndolo. ¿Qué significa eso? Aunque no me convierta en nadie importante, quiero seguir haciéndolo porque realmente lo amo. Taeun se recostó lentamente en la silla sin apartar la vista de ella. Él, acostumbrado a resultados, a métricas y eficiencia, encontró belleza en esa respuesta. Pensó que sería bueno si ella pudiera vivir así, cautivada por sus propios sueños, sin necesidad de ir más allá de su propia cerca, y le encantó más que nunca. Señorita Seji, Sí. ¿te quedarías a dormir aquí esta noche? Seji se atragantó sorprendida mientras Taeun le sonreía divertido y empujaba un vaso de agua hacia ella. Y sí, él podría ser muy diferente a ella en muchos sentidos, pero admiraba su mundo interior y deseaba poder seguir viviendo en él, así que haría lo que fuera para proteger esa inocencia y esa forma de vida tan sencilla. Lo que fuera. Shatter your insides. If you feel my mind, call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Si el video te gustó, te agradeceríamos dos cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.